precisamente la posibilidad de mostrárselo a otros que no fueran los nuestros, que ya lo conocen, que son los de biología. Y esta charla se trata fundamentalmente sobre lo que es el ciclo de la materia y el flujo de la energía. ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es un ciclo y de lo que es un flujo? Si tuvieran que dibujar con las manos, ¿cómo harían un ciclo? ¿Sí? Y si fuera un flujo, ¿qué pasa? Que corre. ¿Verdad? Esa es una idea, y es una idea muy acertada. Cuando nosotros hablamos de la materia, siempre hablamos de la materia como ciclo. Y cuando hablamos de la energía, hablamos de la energía como flujo. Algo que es un ciclo es algo que se usa, se vuelve a usar, se vuelve a usar y así sucesivamente, ¿verdad? Y algo que es un flujo es algo que pasa adelante, ¿no? Las chicas mueven, pero... Vengan más acá, vamos. Vamos que estudié para hoy y si no... Listo. Entonces decía, cuando nosotros pensamos en la Tierra, ¿sí? Como planeta, me estoy refiriendo al planeta Tierra. En el planeta Tierra tenemos las dos cuestiones. Por un lado tenemos la materia que se comporta como flujo, como ciclo, y la energía que se comporta como flujo. ¿Qué significa esto? Que algo que yo siempre le decía a los chicos, sobre todo de primario, que el calcio que hoy en día forma tus dientes, antes formó una roca, ¿sí? O antes formó parte de otro organismo vivo, y toda la materia que nosotros tenemos, en algún momento la vamos a devolver. Precisamente en el momento que nos morimos, empezamos a terminar de devolver toda esa materia. O sea, si nosotros nos pensamos como seres materiales, tenemos que pensar que los átomos que a nosotros nos forman no son nuevos. Antes los usó otro organismo vivo, o antes estuvo en el mundo inanimado, en el mundo no vivo, ¿sí? Por eso es que cuando nos referimos a la materia siempre decimos que la materia cumple un ciclo. Dentro de los ciclos hay algunos ciclos que son muy interesantes para analizar y que si ustedes van a trabajar con inicial, obviamente también lo pueden trabajar. Un ciclo interesante para analizar es el ciclo del agua. Esto está haciendo una representación de la reutilización del agua en la naturaleza, ¿sí? Si ustedes lo piensan un cachito, nosotros acá tenemos la representación de la fuente energética, que sería el sol. La evaporación se está produciendo acá. Se están formando nubes, y cuando esa nube condensa, ¿sí? Cuando eso que está como vapor pasa a líquido, por eso tenemos esto acá para enfriarlo, lo que va a suceder es que va a caer en forma de lluvia. O sea, esto está representando al sol, ¿sí? Esto está representando a las nubes y esto está representando a la lluvia. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Entonces, fíjense que esto es coloreado y esto no es coloreado. Lo puse así precisamente para que se diferenciara uno de otro. ¿Eso qué significa? Que lo que nosotros estamos obteniendo acá es precisamente agua destilada. ¿Qué es el agua destilada? Agua que no tiene disuelta ninguna sal, porque las sales que tiene acá disueltas son las que le da color, ¿sí? O sea, esto es una representación de lo que ocurre en la naturaleza con el agua, que funciona precisamente así en forma cíclica. Hay muchos ejemplos para hablar de lo cíclico. Nosotros allá tenemos armado en aquel tacho, que después lo van a mirar, una compostera. Una compostera es precisamente el lugar donde uno tira todos los residuos orgánicos, y esos residuos orgánicos naturalmente se van a reciclar y se van a transformar en otras características, que es la tierra fértil, el humus, ¿sí? Se va a formar precisamente por esa degradación que tiene la materia orgánica, donde en nuestra tierra nada se pierde en cuanto a la materia, porque lo que les decía antes, lo que formó parte de una plantita de una cáscara de huevo
o de una cáscara de banana que terminaron tirados ahí en la compostera, la naturaleza tiene los medios suficientes como para reciclarlo y transformarlo en lo que llamamos la tierra fértil, el humus o demás, que precisamente vienen del reciclo de la materia. ¿Sí? En tanto que la energía, decíamos que se comporta como un flujo. ¿Qué queremos decir con esto del flujo? La energía llega y se va de la Tierra. La materia la reutilizamos. Piensen ustedes que la cantidad de materia que tiene la Tierra es un número más o menos estable desde hace unos cuantos millones de años. Eso significa que la materia que había en la Tierra hace unos cuantos millones de años es en la misma cantidad y la misma que había hace millones de años. Simplemente se fue reutilizando. Entonces, cosa que no pasa con la energía. A nosotros la energía nos llega del Sol. Esa energía que nos llega del Sol, en principio, lo que va a hacer es un tercio de esa energía queda. La otra parte se refleja y por eso la Tierra, uno si la ve desde el espacio, la ve luminosa. No es porque la Tierra tenga luz propia, sino que lo que está haciendo es reflejando la luz del Sol. Lo mismo que le pasa a la Luna. ¿Por qué nosotros vemos a la Luna? Vemos a la Luna precisamente porque refleja la iluminación que le llega del Sol. ¿Verdad? A la Tierra le pasa lo mismo. Parte o gran parte de lo que le llega, de esa energía que le llega del Sol, directamente la refleja. Otra parte de esa energía, lo que le va a suceder es que va a ser tomada, pero la energía va a ser tomada en forma de calor, una enorme parte. Precisamente una de las cosas que va a producir es esto, la evaporación de los mares. Cuando nosotros hablamos de cómo se forman las nubes y demás, naturalmente se forman gracias a la energía que viene del Sol. O sea, una gran parte se refleja, otra parte se absorbe como calor y una parte muy pequeñita, aproximadamente un 1%, la toman las plantas. ¿Para qué la toman las plantas? Para producir un proceso que se llama fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis está representado acá. Si ustedes lo miran, acá de costadito, ¿ven las burbujitas que se van desprendiendo? ¿Sí? Acérquense y mírenlo. ¿Ven de costado que hay burbujitas? Ahí lo que tenemos es una plantita acuática que se llama elodea. ¿La ven las burbujas que se desprenden? Bueno. Ahí tenemos una plantita acuática, tenemos agua y tenemos un poquitito de bicarbonato de sodio que precisamente le sirve para aportar un poquito más de dióxido de carbono. Las plantas lo que tienen es la posibilidad de tomar parte de esa energía solar y producir transformaciones. Si no tuviera la energía solar, le pasaría lo que le pasa a esta. ¿Ven alguna burbuja? Y fíjense que está armado exactamente igual que el otro. Puede ser que haya alguna burbuja si pasó algo de luz, pero fíjense cuál es la diferencia. Aquella estaba iluminada y esta está oscura. ¿Sí? Esto, por estar tapado, no recibe la luz y la luz sería el componente necesario para que esté ocurriendo esto. La evidencia de que está ocurriendo ahí la fotosíntesis es precisamente la liberación del oxígeno, y como es un gas, son las burbujitas que ustedes están visualizando allí. ¿Vamos? Entonces, la energía, la captan esa energía solar, esa pequeña porción de energía que nos viene del Sol, la van a captar las plantas. Y van a empezar a transmitir esa energía a través de lo que se llama las cadenas tróficas o las cadenas alimentarias. O sea, cuando nosotros consumimos una planta, o sea, esto mismo que está haciendo acá, lo que pasa es que lo hacemos en forma artificial para verlo, lo están haciendo en este momento todas las plantas que ustedes ven allí. Todas las plantas en este momento están llevando a cabo el proceso de fotosíntesis, porque tienen lo mismo que tiene esa planta. Tienen luz y tienen dióxido de carbono del aire, que es lo que necesitan precisamente para producir fotosíntesis.
Esto está armado en forma artificial precisamente para que ustedes vean que efectivamente existe esa fotosíntesis, que no es algo que aparece en los libros y que en la realidad no existe para nada. Lo que está ocurriendo allí, repito, ocurre en todas las plantas que ustedes están viendo hacia afuera. Acá es visible. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de esa energía que es captada por la planta? La energía es captada por la planta y cuando la come una lechuga, ¿sí? Capta esa energía solar y la transforma en materia. Cuando va la vaquita y come la plantita, lo que está haciendo es tomando parte de esa energía. Cuando el hombre come a la vaquita, lo que está haciendo es tomando parte de esa energía. Sucede, chicos, que en realidad cuando nosotros hablamos de la energía que está tomando la planta o que está tomando lo que llamamos el consumidor primario o el consumidor secundario, no es muy efectiva la transmisión de esa forma de energía. Solamente se transfiere entre un 5 o un 10% de esa energía. El resto se pierde. O sea que cada eslabón que nosotros tenemos de la cadena alimentaria tiene más pérdida que transferencia de energía. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, nosotros decimos, bueno, la vaquita come al pastito, fenómeno. Pero de ese pastito, ¿cuánto toma de energía? Y toma entre un 5 y un 10%. ¿Y qué pasó con el otro porcentaje? Se pierde. ¿Cómo se pierde? Nosotros perdemos calor, ¿sí? Nosotros tenemos desechos de materia, ¿sí? Hacemos pis, hacemos caca, transpiramos. Son todas formas en las que vamos perdiendo parte de esa energía que se va desarrollando a través de la cadena alimentaria, ¿sí? Entonces, la cadena alimentaria, si bien es muy linda en los libros, en realidad es muy poco efectiva. Cuando nosotros hablamos de la transferencia de esa energía que se va dando por etapas, si nosotros pensamos, la plantita tomó un 1% de la energía del sol, transfirió a la vaquita entre un 5 y un 10% de esa energía, o sea, se perdió una enorme cantidad. Y la vaquita nos transfirió a nosotros también entre un 5 y un 10% de esa energía, o sea que a nosotros nos llegó la energía como muy depurada, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue pasando por los estadios anteriores. ¿Estamos hasta acá? Fenómeno sucesivamente, ¿verdad? Y algo que es un flujo es algo que pasa adelante, ¿no? Las chicas mueven, pero vengan más acá, vamos. Vamos que estudié para hoy y si no... Listo. Entonces decía, cuando nosotros... ¿Qué pasa? Que corre, ¿no? ¿Verdad? Esa es una idea y es una idea muy acertada. Cuando nosotros hablamos de la materia, siempre hablamos de la materia como ciclo. Y cuando hablamos de la energía, hablamos de la energía como flujo. Algo que es un ciclo es algo que se usa, se vuelve a usar, se vuelve a usar y así. Fundamentalmente sobre lo que es el ciclo de la materia y el flujo de la energía. ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es un ciclo y de lo que es un flujo? Si tuvieran que dibujar con las manos, ¿cómo harían un ciclo? ¿Sí? ¿Y si fuera un flujo? En principio, la idea es que no sea una clase magistral, sino que vayan haciendo preguntas de cosas que se les vayan ocurriendo. La idea cuando armamos esto fue precisamente la posibilidad de mostrárselo a otros que no fueran los nuestros, que ya lo conocen, que son los de biología. Y esta charla se trata, pensamos en la Tierra, ¿sí? Como planeta, me estoy refiriendo al planeta Tierra. En el planeta Tierra tenemos las dos cuestiones. Por un lado tenemos la materia que se comporta como flujo, como ciclo, y la energía que se comporta como flujo. ¿Qué significa esto?